Anhelo de libertad. En realidad es muy fácil darse cuenta de que no eres los objetos que miras. Es el caso típico de la relación sujeto-objeto. Tú eres el sujeto que está mirando los objetos, de modo que no hace falta que repasemos uno tras otro cada uno de los innumerables objetos del universo para concluir que no eres ninguno de esos objetos. Eres el que está mirando algo. Entonces tú no eres ese algo que miras. De modo que, inmediatamente y de manera vívidamente sentida, sabes instantáneamente y de una vez todo lo que no eres. No eres nada del mundo externo. Tú eres el que está ahí, dentro, mirando hacia afuera, a ese mundo externo. No eres nada de lo externo. Pero, ¿quién eres? ¿Y dónde estás, dado que no estás fuera con todas las demás cosas externas? Ante esta cuestión, basta simplemente con que prestes atención y te darás cuenta, enseguida, de que aun cuando desaparecieran todos los objetos externos, seguirías estando ahí dentro, aunque entonces estarías experimentando sentimientos y emociones. Imagina cuánto miedo podrías sentir en ese caso. También podrías seguir sintiendo otras cosas como frustración e incluso enfado. Pero, ¿quién estaría sintiendo todas esas cosas? Una vez más podrías responder, yo. Y ciertamente esa es la respuesta correcta. Es el mismo yo el que experimenta tanto el mundo externo como los sentimientos internos. Imagina que estás observando a un perro jugar al aire libre. De repente escuchas un ruido justo detrás de ti. Es un sonido sibilante, como el que hace una serpiente de cascabel. ¿Seguirás mirando al perro con la misma intensidad de enfoque? Por supuesto que no. Sentirías un miedo tremendo por dentro. Aunque el perro siguiese jugando delante de ti, estarías completamente preocupado y absorto en tu experiencia de temor. Así pues, es evidente que tus emociones pueden atrapar toda tu atención en un simple instante. Pero, ¿quién siente el miedo? ¿No es acaso el mismo tú que estaba observando al perro? ¿Quién es el que siente amor cuando tú sientes amor? ¿Recuerdas haber sentido en alguna ocasión tanto amor que te ha costado mantener los ojos abiertos mirando algo concreto? Puedes quedarte tan absorto percibiendo hermosos sentimientos internos o pavorosos temores internos que puede resultarte difícil concentrarte en los objetos externos. Los objetos internos y externos compiten por tu atención. Tú estás allí dentro teniendo experiencias internas o bien externas. Pero, ¿quién eres tú? ¿No es cierto que hay momentos en los que no tienes experiencias emocionales y entonces sientes quietud interna? En esos momentos, tú sigues estando ahí, pero de lo que eres consciente en esos instantes es de un silencio lleno de paz. Llegará un momento en el que comenzarás a darte cuenta de que tanto el mundo externo como el flujo de emociones internas consisten en cosas que vienen y van, mientras que tú, el ser que experimenta todas esas cosas, permanece ahí dentro, inmóvil y permanentemente consciente de cualquier cosa que suceda ante ti, ya sea externa o interna. Pero, ¿dónde estás?
¿Podríamos hallarte acaso en tus pensamientos? El gran filósofo Descartes expresó: pienso, luego existo. Pero, ¿es esto realmente lo que está ocurriendo? El diccionario define el verbo pensar como formar pensamientos o usar la mente para considerar ideas y establecer juicios. Pero la cuestión es, ¿quién es el que usa la mente para crear estos pensamientos y para formar después ideas y juicios? ¿Sigue acaso existiendo este experimentador de los pensamientos, incluso cuando no hay pensamientos? Por fortuna, no necesitas pensar en ello para responder. Tú ya eres bien consciente de la presencia de tu propio ser y de tu sentido de existir sin necesidad de apelar a los pensamientos. Los pensamientos pueden detenerse y también pueden llegar a ser extremadamente ruidosos. Hay ocasiones en las que tienes muchos más pensamientos que en otras. Incluso es posible que le hayas dicho a alguien algo así como: mi mente me está volviendo loco. Desde que pasaron tales y cuales cosas, no he podido pegar un ojo. Mi mente no se calla. ¿Pero la mente de quién? ¿Quién está percibiendo esos pensamientos? ¿No eres tú acaso? ¿No eres tú acaso quien escucha tus pensamientos ahí dentro? ¿Acaso no eres tú quien es consciente de la existencia de los pensamientos? ¿No es cierto que no puedes liberarte de ellos? Si tienes un pensamiento que no te gusta, ¿puedes hacer que se vaya? La gente lucha continuamente con los pensamientos. Pero, ¿quién es ese que es consciente de los pensamientos? ¿Y quién es el que lucha con ellos? Date cuenta de que tienes una relación sujeto-objeto con tus pensamientos. Tú eres el sujeto y los pensamientos son simplemente un objeto más del cual puedes ser consciente. Por lo tanto, tú no eres tus pensamientos. Tú simplemente eres consciente de ellos. Ahora, esta cuestión empieza a convertirse en una pregunta seria. ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese que está teniendo todas estas experiencias físicas, emocionales y mentales? De modo que contemplas la pregunta un poco más profundamente. Esto requiere soltar las experiencias, toda clase de experiencias, y centrarse en quién queda a pesar de todo cuando ya no hay experiencias ni nada. Si así lo haces, empezarás a percibir al experimentador de las experiencias. En un momento dado, llegarás a un punto dentro de ti mismo en el que te darás cuenta de que tú, el experimentador, tienes una cierta cualidad característica y que esa cualidad tan característica es la conciencia. La capacidad de darte cuenta, la sensación intuitiva de ser y de existir. Tú sabes que existes. No te hace falta pensar en ello. Lo sabes con total evidencia. Puedes pensar en ello, pero entonces sabrás que estás pensando en ello. Lo cierto es que tú eres y existes, tanto si hay pensamientos como si no. Conciencia es el término más elevado que es posible expresar. No hay nada más elevado ni más profundo que la conciencia. La conciencia es pura capacidad de darse cuenta. Pero, ¿qué es darse cuenta? Probemos un experimento. Supongamos que estás en una habitación mirando a un grupo de personas y a un piano. Ahora imagina que ese piano deja de existir en tu mundo. ¿Te ocasionaría mucho problema la pérdida del piano? Podrías decir: no, creo que no. No estoy muy apegado a los pianos. Bueno, entonces imagina que las personas
de la habitación dejan también de existir. ¿Sigues sintiéndote bien? ¿Puedes soportarlo? Claro que sí, me gusta estar solo. De acuerdo. Ahora imagina que cesa completamente tu capacidad de darte cuenta. Simplemente desconéctala. ¿Qué te sucede ahora? ¿Qué ocurriría si no existiera tu capacidad de darte cuenta? En realidad, tú no estarías allí. No habría un sentido de mí. No habría nadie que pudiera decir, vaya, yo solía estar aquí, pero ya no estoy. No habría tal posibilidad, porque no habría ninguna conciencia de ser. Y sin conciencia de ser, sin capacidad de darse cuenta, no hay nada. ¿Hay objetos? ¿Quién podría decirlo? Si nadie es consciente de los objetos, su existencia o inexistencia resulta totalmente irrelevante. Por muchas cosas que pueda haber delante de ti, si desconectas la conciencia, no hay nada. Por el contrario, si eres consciente, aunque no haya nada delante de ti, te darás plena cuenta de que no hay nada. En realidad esto no es muy complicado, pero es muy revelador. De modo que si te pregunto, ¿quién eres tú? Puede ser que me respondas, yo soy el que ve. Desde algún lugar, aquí dentro miro hacia afuera y soy consciente de los eventos, pensamientos y emociones que pasan ante mí. Si vas profundamente dentro de ti, es ahí donde vives. Vives en el asiento de la conciencia. Un verdadero ser espiritual vive ahí sin esfuerzo y sin intención. De la misma manera que ahora miras hacia afuera y ves sin esfuerzo todo lo que hay ante ti, un día llegarás a asentarte tan firmemente dentro de ti mismo que verás ante ti todos tus pensamientos y emociones con la misma claridad con la que ahora ves las formas externas. Todos estos objetos están frente a ti, ya sean formas externas, pensamientos o emociones. Las formas están lejos, las emociones están un poco más cerca y los pensamientos están más cerca todavía. Un paso atrás de todo ello, contemplándolo todo ante ti, estás tú. Un día llegarás tan profundamente dentro de ti que te darás cuenta de que es allí donde siempre has estado en realidad. En cada etapa de tu vida has visto pasar diferentes objetos, emociones y pensamientos ante ti. Pero tú siempre has sido el mismo y el único perceptor consciente de todo ello. Ahora mismo ya estás en el centro de tu conciencia. Estás un paso atrás de todo, simplemente observando. Este es tu verdadero hogar. Aunque desaparezca todo lo demás, tú seguirás estando allí, consciente de que todo se ha ido. Pero si retiras el centro de tu conciencia, no queda nada. El centro de la conciencia es el asiento del ser. Desde ese asiento, eres consciente de que hay pensamientos, hay emociones, y hay además todo un mundo externo que penetra en ti a través de tus sentidos. Pero ahora te das cuenta de que te das cuenta. Este es el asiento de sí mismo, del Atman o del alma. El gran misterio comienza precisamente cuando te instalas en ese asiento en lo más profundo de ti.